nuestra misión como iglesia adventista es surgir en el momento indicado en la profecía para que restaure todas esas verdades que fueron perdidas por la iglesia. Amén. En esta serie de conferencias y temas, nuestra única preocupación es comprender que nosotros como iglesia tenemos 28 creencias que han sido restauradas en su totalidad por la iglesia adventista. No hay otra denominación, otra iglesia que restaure las verdades como lo hace la iglesia adventista. Tengo aquí conmigo un libro que resume esas 28 creencias. Este es el libro anterior que tenía las 27. Hoy ya tenemos 28. Pero en este libro es una propuesta que hace la iglesia adventista para mostrar en un pequeño esbozo cuál es el objetivo de la iglesia en su historia. Nuestra misión también se resume en 3 mensajes angélicos. Y esos 3 mensajes angélicos han estado desde siempre, a partir de 1844, para que fuera una restauración y un último mensaje de esperanza al mundo. Ese mensaje está dado inmediatamente después de la dominación papal de 1260 años que termina en 1798. A partir de 1798 es cuando debe surgir un movimiento que restaura la verdad que fue echada por tierra durante esos 1260 años. Y dijimos que esos 3 movimientos que intentaron restaurar la verdad fueron los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas. Y nos dimos cuenta de que los mormones no restauran la verdad completa que está dada en las escrituras, ni los mormones ni los testigos de Jehová, porque por ejemplo no lo hacen con el sábado, no lo hacen por ejemplo con la no inmortalidad del alma, en el caso de los mormones. La única iglesia que restaura y que se levanta proféticamente es la iglesia adventista del séptimo día. El espíritu de profecía menciona claramente que hay 7 pilares de estas 28 creencias. Hay 7 pilares fundamentales que ninguna otra denominación en todo el orbe y planeta las maneja y las restaura como la ha restaurado la iglesia adventista. Estos 7 pilares, ¿cuáles son? ¿Ustedes se acuerdan? El mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del primero, el mensaje del segundo y el mensaje del tercero. El cuarto pilar es el santuario. El quinto pilar es la no inmortalidad del alma. El sexto pilar es la ley. Y el séptimo pilar es el sábado. Ninguna otra ha restaurado tan bien la verdad como nosotros. Nos vamos a detener un poco solamente en comprender cuál es esa verdad del santuario contenida en el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel proclama claramente que es el mensaje del santuario el que debe ser comprendido a su cabalidad. El espíritu de profecía dice en el evangelismo, la página 165, que la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es ¿qué cosa? El fundamento de nuestra fe. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, para poder comprender el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, es menester comprender en qué consiste el santuario. Hay un error que se está cometiendo dentro de la iglesia. Bueno, no es un error en sí mismo, pero que se está predicando parcialmente. Nos estamos enfocando mucho en comprender los muebles, pero no estamos entendiendo la funcionalidad del santuario, que es otra cosa. Estamos desvinculando a Cristo dentro del ministerio de todo el santuario y estamos enfocándonos solamente en el símbolo del mueble.
Por lo tanto, tenemos que comprender que el santuario está dado bajo el contexto del ministerio de Cristo y todo el plan de redención. El conflicto de los siglos, la página 479 dice: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Es que no es comprender el pan, es que no es comprender solamente el altar del incienso y el lavacro. De nada sirve si se estudia desvinculado del sistema. Si Cristo no está vinculado dentro del sistema del santuario, no voy a comprender nunca el santuario. Dicen por ahí que el santuario tiene muchas interpretaciones y se les puede dar muchas formas de entenderlo. Por ejemplo, muchos están tratando de explicar el santuario con la salud. El salud y el santuario se relacionan. Está muy bien hacer esa hermenéutica, pero hay una sola interpretación en la comprensión del santuario, y es el plan de redención a favor del hombre. Punto final. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos llama. Quiero comentarles, hermanos, que el tabernáculo israelita tenía su modelo en el cielo. Dios le mostró esto en el monte Sinaí a Moisés como un modelo, como una parábola. Quiero que me acompañen, por ejemplo, a Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9 dice: y me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, al diseño del tabernáculo y al diseño de todos los utensilios, así lo haré. Ustedes sabían, hermanos, que Juan ve el candelabro de los 7 brazos en el cielo. Juan ve todos los mismos elementos que había en la tierra. Juan ve el altar de incienso, ¿sí o no? Juan ve el altar de incienso, el altar de incienso. Juan ve también el candelabro de los 7 brazos. En pocas palabras, ¿no creen ustedes que en el cielo también hay un mismo tabernáculo, el mismo que estaba en la tierra? Es decir, una representación. Tiene que ser. Hay algo que no está en el cielo. De resto, todos los elementos están en el cielo. ¿Cuál es? El lugar santísimo está en el cielo, por supuesto. Hay algo que une el cielo con la tierra y que no está en el cielo: el altar de sacrificios. Porque el sacrificio se dio ¿en dónde? En la tierra. Si usted mira todo Apocalipsis, están todos los elementos excepto uno: el altar de sacrificios. Claro, porque es que el sacrificio se hizo ¿fue en dónde? En la tierra. Qué interesante. Pero miremos a Hebreos capítulo 8 para corroborar qué es lo que quiero decir con esto. Que no podemos... Sí, hermano. ¿Qué? Juan, en el Apocalipsis. Sí. Si ya miramos, en el libro de Apocalipsis están todos los elementos del santuario. Juan, el revelador, ve el cielo abierto y que se llena de humo, el tabernáculo, ve todos los elementos, pero no se ve en el Apocalipsis que el altar esté de sacrificio, porque el altar se hizo aquí. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5,
Dice así. ¿Hasta qué horas tengo? Líderes, ojalá me dieran la sociedad de jóvenes. Ya, qué pesar. ¿No? Hebreos 8, del 1 al 5. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono en la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas que celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo, que dice: haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. No hay dudas que hay un santuario en el cielo. Acuérdense que Apocalipsis 21 dice que el tabernáculo descenderá y Dios habitará con los hombres. Entonces, no podemos desvincular el tabernáculo de la tierra con el tabernáculo del cielo. Nos estamos quedando, el pan representa el pan de vida, maravilloso. El altar, el candelabro de los 7 brazos representa el Espíritu Santo, maravilloso. Pero todo eso, ¿qué tiene que ver con el ministerio vinculatorio de la expiación de Cristo y el ministerio sumo sacerdotal? Eso es otra cosa. No nos podemos quedar en el aparato, en el objeto. Tenemos que estudiar la funcionalidad del santuario. Hoy les voy a tocar un tema que es impresionante. El tema que les voy a tratar es los colores del santuario y cómo están vinculados con el plan de redención. ¿Alguna vez habíamos estudiado los colores del santuario? Fíjense. ¿Qué tiene que ver los colores del santuario con el plan de redención? Muchísimo. Quiero mostrarles, estoy orando al Espíritu Santo que dirija al director de jóvenes para que me dé más tiempo. Quiero mostrarles el tabernáculo que fue elegido por Dios, el modelo del celestial. Como pueden ver ustedes, tenía 3 puertas. 3. La pregunta es: ¿por qué tenía 3 puertas? Quiero mostrarles, hermanos, que la puerta estaba compuesta de 3 colores. Y todo alrededor, ¿de qué color era? Blanco. Era blanco. Por dentro de esta puerta estaba el color blanco también. Por fuera se veían 3 colores, pero por dentro estaba el color blanco. Esta puerta tenía 3 colores. Todo el santuario estaba hecho de 3 colores, nada más. Y uno adicional. ¿Saben cuáles eran esos colores? Los colores del santuario eran azul, rojo y púrpura y lino, o sea, blanco. Al lado izquierdo estaba el color azul. Al lado derecho el color rojo. Y en la mitad entraba el pecador por el carmesí. ¿Usted sabe cuál era la unión? ¿Qué color sale del azul y del rojo? El púrpura. ¿Por qué había una unión entre rojo y azul?
Vamos a ver. Qué interesante. Miren ustedes cómo esto se vincula con el plan de redención. Aquí está el plan. Si ustedes miran, la puerta era más grande. Digamos, esta es la puerta y la puerta era de 20 metros en proporción a las esquinas, digamos aquí. ¿Por qué la puerta era más grande? Ustedes no han leído el versículo que ancha es la que y angosto es él. ¿Quién es la puerta? Vamos a ver. Fíjense que hasta la puerta tiene un significado evangelístico y de redención. Aquí lo pueden ver en maqueta. Quiero mostrarles rápidamente el tabernáculo. Todo el tabernáculo estaba construido por 4 colores: el rojo, el púrpura, el carmesí y el lino, incluidas las vestiduras sacerdotales. ¿Qué representa el azul y por qué estaba en una esquina? ¿Qué representa el rojo y por qué estaba en otra? Primero que todo, ¿qué representan los colores en la Biblia? ¿Usted sabe lo que representa el azul en la Biblia? ¿Usted sabe lo que representa el rojo en la Biblia? ¿Usted sabe lo que representa el púrpura en la Biblia y el blanco en la Biblia? Aquí, sí. Rojo, gracias hermano. Sí, ahí va el azul. Ya lo vamos a ver. Vamos con el azul. ¿Qué representa el azul? El azul representa la ley. Vamos a comprobarlo. Vamos a Éxodo, a Números, capítulo 15. Números 15, 38. Miren cómo Dios es perfecto. Números 15, 38 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en sus bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja los bordes de un cordón ¿qué? Azul. Versículo 39: y os servirá de franja para que cuando la viereis os acordareis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales fornicáis. ¿Qué representa el azul en la Biblia? La ley, los mandamientos. Claro, cuando el pecador entraba a la puerta del tabernáculo con su corderito porque había pecado, él miraba a una ley que quebrantó. ¿No es así? Ahora, él ¿por qué cree que tenía que entrar por la mitad? Porque al lado izquierdo estaba la ley que quebrantó. Ya tenemos una pista. Ahora, ¿el rojo qué significa? ¿Qué significará el rojo o el carmesí? Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. ¿Qué representa el rojo? El pecado. El sacerdote, el pecador, entraba por la mitad porque veía una ley quebrantada y le recordaba que era un pecador. ¿Y por qué entraba por el púrpura? Porque había una mezcla de esos dos, entre una ley quebrantada y un pecado que tenía que llevar en su carne. ¡Qué interesante! Ahora,
Miren ustedes lo que representa el púrpura. El púrpura significa realeza mundanal, reinado mundanal, gobierno mundanal. Jesús fue vestido de púrpura y fue escarnecido, avergonzado, no era digno según los hombres de vestir de púrpura. Iba a representar a Jesús escarnecido, rey de reyes, pero rechazado por los hombres, y estos no le aceptaron como rey. Hermanos, qué interesante es el concepto. El pecador entraba por la puerta púrpura, pero si ustedes se acuerdan, yo les había mostrado aquí que por dentro estaba el color ¿qué? Blanco. El pecador entraba con su pecado, miraba la ley que quebrantó, miraba su pecado color rojo. Cuando entraba y dejaba el lugar, el cordero en el altar de sacrificio, y daba la vuelta, ¿con qué color se encontraba? Con el blanco. ¿Por qué? Porque ya él estaba limpio, porque transfirió todos sus pecados en ese cordero, porque esa ley transgredida ya ahora él era limpio. ¿Estamos entendiendo el concepto? Ahora, ¿qué representa el lino? Todos sabemos que el lino representa ¿qué cosa? La santidad, la pureza. Vestían al sacerdote de blanco y de lino para representar ¿qué? La pureza. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuántas entradas tenía la puerta? ¿Cuántos colores tenía la puerta? 3. Y por dentro el blanco. A la puerta izquierda, ¿qué color había? En la puerta del otro extremo, ¿qué color había? El rojo, azul, rojo y púrpura. ¿Qué representa el azul? Los mandamientos, la ley. ¿Y qué representa el rojo? Los pecados. ¿Y por qué entraba por la mitad? Porque era una mezcla de una ley quebrantada y de su pecado. Y cuando entraba y daba la vuelta, ¿con qué color se encontraba? Con el color blanco de pureza. Quiero que miremos Juan capítulo 10, versículo 1 al 9. Juan 10. Juan 10. Miren ustedes cómo la palabra de Dios es maravillosa. Juan 10, 1 del 1 al 9 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué representa la puerta? La puerta representa a Cristo. ¿Y por qué yo tenía que entrar por esa puerta? Si yo no entraba por esa puerta, yo no iba a reconocer los méritos de Cristo en mi favor. Yo no iba a reconocer de que yo era un hombre pecador. Yo no iba a reconocer que Cristo era el único medio de salvación para el hombre.
El sacrificio de Cristo, hermanos, se describe como un sacrificio una vez y para siempre. También se describe como válido siempre y por tanto irrepetible. ¿Qué simbolizaba, hermanos, el cordero? Miren, era muy sencillo. Cuando el hombre pecaba, el hombre transfería todos sus pecados en un corderito, representando ¿qué cosa? A Cristo. Cada vez que el hombre pecaba, tenía que matar a un animal. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel se la pasaba pecando? El pueblo trataba de no pecar porque no tenían todo el tiempo que estar sacrificando el cordero. Por eso Dios llama a un pueblo para que sea santo. Cuando un israelita pecaba tenía dos opciones: o morir él, porque la paga del pecado es muerte, o morir un animalito en su lugar. Pero como él no quería morir, transfería todo ese pecado en ese animalito, y ese animalito se volvía culpable y él quedaba libre. Por lo tanto, cada vez que pecara, tenía que hacer lo mismo. El santuario no mantenía atestado de gente pecadora llevando animales para sacrificar, porque el pueblo se caracterizaba por tratar de ser santo cada vez. Y si eso significaba en el tiempo de Israel, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros no transferimos ese pecado y no simbólicamente decimos que cada vez que pecamos tenemos que sacrificar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque para nosotros todavía no tiene un significado suficiente la sangre de Cristo, y por eso pecamos y pecamos y pecamos. ¿Qué hubiera pasado si en este momento tuviéramos que sacrificar un animal? Andaríamos en la quiebra. Porque cada vez que pecáramos estábamos obligados a sacrificar un animal. Ahora bien, escuchen muy bien. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dejado de largo y no? ¿Quién se hubiera dado cuenta de que yo pequé? Nadie. El problema era que cuando todo el pueblo de Israel llegaba el día de la expiación y los pecados del pueblo no eran confesados, esa personita moría irremisiblemente y todo el pueblo sufría las consecuencias. Por lo tanto, la confesión del pecado era individual, pero también comunitaria. ¿Estamos entendiendo el concepto? Por lo tanto, cada vez que usted pecaba, tenía que matar a un animalito. La pregunta es, ¿y hoy? ¿Qué pasa cuando usted peca? ¿Qué animalito ofrece si la paga del pecado es muerte? ¿Qué está ofreciendo usted por su pecado? La respuesta es que es Jesús. El problema es que estamos burlándonos muchas veces de ese sacrificio y seguimos en las mismas prácticas, seguimos en los mismos pecados, seguimos en las mismas con los mismos y no estamos permitiendo que Cristo haga la redención del hombre. ¿Estamos entendiendo el concepto? Vamos a resumirlo de la siguiente manera. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dios dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué no murieron? Inmediatamente comieron de la fruta o del árbol. ¿Quién fue el que murió en su lugar? Un cordero. Porque dice, le puso túnicas de pieles y
Vistiolos. ¿De dónde sacó esa túnica? Tuvo que sacrificar un cordero para poder ponerle esas túnicas. Alguien murió en su lugar. De ahí en adelante, todos los sacrificios que se hicieran era, si usted pecaba, sencillo. El sistema de expiación, de reconciliación de Dios con el hombre era que si usted quería reconciliarse con Dios, tenía que haber un mediador, en este caso un cordero. ¿Qué estamos haciendo hoy en día cuando pecamos? Nada. Por eso es que estamos dados a la locha. Por eso es que el cristiano es cada vez más liviano. Por eso es que la iglesia cada vez se sume en la mediocridad. Porque nosotros estamos pecando deliberadamente. Y no estamos sacrificando el cordero que nos corresponde sacrificar. No tenemos esa responsabilidad moral y ética de no pecar. Pecar no es una opción. Pecar no es una opción. El llamado es a la santidad. El pueblo de Israel tenía que estar santo. Imagínense ustedes, 65,000 personas era más o menos la población, digamos, de Israel en ese entonces. ¿Usted cree que hubiera dado abasto una tribu de Leví para sacrificar animales en todo un día? No le hubiera dado abasto. El pueblo no se la pasaba pecando, nosotros sí. Los corderitos que se ofrecían eran sí muchos, pero no eran al punto de no dar abasto, porque el pueblo tenía un compromiso, que era la santidad. Para un mortal como María, como José, para un mortal como un pecador israelita, no tenían de dónde sacar un cordero cada vez que pecaban. Fíjense que Dios es inteligente. Hasta en eso Dios pensó: voy a poner a prueba al hombre para que en eso, cuando vaya a pecar, diga: no, yo no voy a pecar porque me toca un corderito. Tremendo. Se abstenía muchas veces de no pecar porque estaba buscando la santidad. ¿O usted cree que se la pasaba? Ok, voy a pecar, un corderito y ya, nada. Ese no era el objetivo. El objetivo era el llamado a la santidad. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo cuando pecamos? ¿Qué corderito estamos llevando al santuario? Toda la iglesia está en una aparente parsimonia, entumidos y adormecidos, pecando deliberadamente. ¿Y dónde queda entonces el sacrificio del cordero? Estamos echando por tierra el sacrificio más valioso dado por el cielo al hombre, el sacrificio de Cristo. Cuando pecamos, no estamos siendo santos, no estamos buscando la santidad. En el antiguo Israel, el que pillaban pecando, al que encontraban sin confesar su pecado, hermanos, era tan delicado que por culpa de un pecado del pueblo, Aarón podía morir muerto dentro del santuario que venía de la expiación. Por eso todo el pueblo tenía que estar en confesión, confesando su pecado, en arrepentimiento, porque si había uno en el pueblo, un pecado así de chiquito, Aarón moría irremisiblemente. Fíjense que aquí el trabajo de equipo también. En este momento todos nuestros pecados están siendo confesados. Nos pusimos de acuerdo para estar en una consagración absoluta. Me temo que los jóvenes no están en esas. Ustedes saben por qué. Hoy en día el joven tiene solo 3 premisas en su vida: trago, diversión
incesto dentro del pueblo de Cristo. Porque entonces no nos cae fuego del cielo y nos consume. Esa liviandad es peligrosa. Pero llegará el momento, hermanos, en que desafortunadamente Dios no será paciente con usted toda la vida. Acuérdese que Dios tuvo mucha paciencia con Israel, la comparó como una ramera. Dios comparó a Israel como una prostituta. ¿Quién fue el que se casó? ¿Cuál fue el profeta que se casó con una prostituta? ¿No fue Oseas el que sacaba a su mujer de un prostíbulo y la bañaba y la seguía amando, y ella al ratico volvía para el prostíbulo? Y Oseas le dice a Dios: Dios, ¿cómo es posible que yo amando tanto a esta mujer y me sea tan infiel? No aguanto más. ¿Y saben qué le respondió Jesús? Dios el Padre, Jesús, la deidad. ¿Saben qué le respondió Dios? Esa prostituta representa a Israel y tú representas a mí. Tú amas a esa mujer, yo amo a Israel. Israel está descarriado. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo un detalle delicado en el sistema de sacrificios. Fíjense ustedes, estamos predicando los muebles. Estamos predicando muy lindo el altar de incienso. Pero el servicio que decía que cada vez que pecaba moría un animal, y si usted no lo confesaba era muerto, ¿dónde queda? Estamos en el juicio investigador. ¿Usted sabe lo que significa una obra de juicio? Hermanos, el sumo sacerdote, cuando salía del lugar santísimo, llevaba todos esos pecados y los ponía sobre la cabeza de Azazel, y que él se fuera para el desierto a que muriera por allá, en el desierto. Era porque en el caso de todo el pueblo de Israel estaba decidido, estaban ya confesados. Pero nosotros no hemos comprendido que estamos en el día de la expiación. Estamos en el juicio investigador, el juicio de los justos. Esto es otro error. Nosotros, el juicio que se está llevando hoy a cabo es el juicio de los justos, de todo creyente en Cristo, que murió, que haya muerto y que esté vivo, porque el juicio de los injustos se dará en el milenio, durante el milenio. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Gracias, hermano. Quiero contarles que voy a mostrarles en qué consiste brevemente todo el plan de redención desde la puerta hasta el final. ¿Ustedes creen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario se completó el plan de redención? Ahí termina. El altar, el santuario estaba dado de la siguiente manera. Cristo comienza su obra aquí. Este es el primer ministerio de Cristo, el altar de sacrificios. Aquí muere Cristo una vez y para siempre. Cuando Cristo muere aquí, ya ningún cordero es válido, ningún cordero es suficiente, porque Cristo hace su expiación por nosotros. A mí me hubiera gustado hacer el ejercicio de este pueblo rebelde y que nos hubiera tocado sacrificar un animal cada vez que pecamos, a veces pecamos con la misma deliberación como lo hacemos hoy en día. Imagínense usted, yo soy de clase media, digamos. ¿Cuánto vale un cordero hoy en día? ¿Cuánto vale un cordero?
sin remisión de pecados, no, ¿cómo es que dice? Sin sangre, no hay remisión de pecados. Hoy en día, cuando hay un cordero, tiene que morir alguien o algo, en este caso un cordero, supongamos que en el 2016 se aplica este principio. ¿Cuánto vale un cordero? Unos 300.000 en promedio. Imagínese usted le fue infiel a su esposa y le sigue siendo infiel a su esposa cada vez. ¿Cuántos corderos tiene que matar diarios? 300.000 pesos cada vez que peca. Por eso es que el pueblo de Israel se retenía tan pesado de pecar, porque no tenían de dónde sacar tanta mano. Económicamente las familias no podían. Era un pueblo santo. Era un pueblo santo. Los judíos eran santos. Había que pecar así, por eso había sacrificios diarios y humano. Pero el pueblo era un pueblo peculiar, un pueblo particular, un pueblo santo. Ya le doy una palabra, no más. Aquí se completa el sacrificio de Cristo. Como ya no tenemos que matar nada, pues sigamos pecando. Como Cristo ya murió, ya no tengo que sacrificar animales, sigamos pecando. Pero es que aquí está el llamado, hermano, recapacita. Recapacita. El ministerio de Cristo, cuando Cristo termina aquí su obra, empieza su obra y entra al segundo departamento, y es este departamento el que comienza desde el año 31 hasta 1844. ¿Cuál es el servicio del lugar santo? ¿Lo tenemos claro? ¿Qué hizo Cristo desde el 31 hasta 1844 en el lugar santo? ¿Cuál es el servicio del lugar santo? El servicio del lugar santo, aquí había un altar de incienso. Ese altar de incienso representa la obra intercesora de Cristo en favor del hombre. Cuando el sacerdote y cuando el pecador entraba, confesaba su pecado, ¿usted sabía a quién le tocaba sacrificar, a quién le tocaba confesar el pecado y a quién tocaba degollar? ¿Era el sacerdote o era la víctima? ¿Quién sacrificaba el animal? ¿El sacerdote o el pecador? El pecador tenía que matar al cordero. ¿Cómo le parece? Hasta en eso. Usted tiene que matar, degollar un animal porque le fui fiel a mi esposa. Eso era terrible. Usted tiene que matar, degollar un animal porque era mentiroso, porque era soberbio, era glotón, era lujurioso, era mentiroso. Usted tiene que hacer eso, matar a un animal. El pecador se abstenía del pecado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos abstengamos del pecado. Porque el pecador sacrificaba el animal, esa sangre la tomaba el sacerdote, la ponía en el altar, la untaba en los 4 cuernos, el animal era consumido, entraba esa sangre aquí con un incensario, colocaba la sangre del incensario, la mezclaba con aromáticas y encima de ese altar y parte de la sangre asperjaba 7 veces sobre el telón, porque había un telón a propósito. Este telón separaba el lugar santo del santísimo. ¿Qué representa esa separación? Esa separación del hombre pecador. Porque inmediatamente después de ese velo estaba una ley quebrantada, que era donde estaba contenida el arca de la procesión. ¿Estamos de acuerdo? O el arca de la alianza. Entonces, el pecador cogía ese incienso y ese incienso no lo hacía porque sí. Ese incienso se unía con las oraciones de los santos. Todo el pueblo alrededor estaba en intensa oración. Estaba en intensa oración. Porque cuando entraba el sacerdote, él podía morir por un pecado que no estuviera confesado entre el pueblo. Entonces, el sacerdote
La víctima mataba el animal. El sacerdote cogía esa sangre y cogía el animal, lo quemaba en el altar. Mientras se iba quemando, cogía esa sangre, entraba al primer departamento, cogía esa sangre, la colocaba en el incensario y otro poquito de esa sangre la despejaba sobre el lugar santo, este telón, y hacía una intercesión con ese humo. Ese humo representa la intercesión de Cristo, además de las oraciones de los santos que se hacían alrededor del tabernáculo. Eso fue lo que Cristo hizo hasta 1844. Su última fase, que es la del lugar santísimo, es una obra de expiación, una obra de redención. Pero aquí viene la pregunta: ¿será que cuando Cristo entra en el lugar santo invalida la obra del lugar santo y se dedica solo al Santísimo? Hay una mala interpretación de los teólogos adventistas que dice que Cristo pasó al lugar santísimo, dando a entender de que ya se invalidó el servicio del santo. Eso es un error. No es que haya pasado, sino que haya cambiado de función y acumulado la anterior. Una no invalida la otra. Él sigue intercediendo, Él sigue abogando, pero también está haciendo una obra de juicio que es la última fase del lugar santísimo. Hermano Aristo, con esto terminamos. Creo que uno de los problemas que tenemos nosotros a estas alturas de los tiempos, uno de los problemas que tenemos como pueblo de Dios ahora al final del tiempo es que hace un momento la comparación es válida de que de pronto podría costar el equivalente de 300.000 pesos la vida de un cordero, pero es que realmente cada pecado que nosotros seguimos cometiendo es el valor de la vida de Cristo Jesús, porque nosotros hemos perdido el concepto de que cada pecado que seguimos cometiendo causa la muerte, no de un corderito, sino del mismo Cordero de Dios inmolado de la fundación del mundo. Y el problema es que nos hemos desconectado desde el momento en que Jesús subió al cielo y entró al santuario y entró al lugar santo. Hemos perdido el concepto, nos hemos desconectado de lo que deberíamos estar haciendo al conectarnos con Jesús, que es tomando en la mesa de los panes de la propiciación la palabra de Dios, estar consumiendo la palabra de Dios, estar elevando las oraciones al Señor con la intercesión por los méritos de Jesús y estar en la testificación, que es lo que significa el otro mueble, que es el candelero de 7 horas. Y como hemos perdido el concepto que es, incluso es un error porque ahora de pronto estamos pensando en el día de la expiación, nos hemos desconectado del lugar santo. Cuando miramos los estudios más profundos que se han hecho acerca de lo que pasó en 1888 y 88, ustedes lo recuerdan, acerca del mensaje de que había que recuperar, o sea, el tema de la justificación por la fe. Cuando miramos el estudio que se ha hecho, realmente ese problema que sucedió en el 1888 no ha sido superado. O sea, que nosotros hemos perdido el concepto de lo que es la justificación por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que incluso desde hace todas las gentes, el Espíritu Profeta dice que debemos pasar más tiempo contemplando y leyendo acerca de los últimos momentos que Cristo Jesús estuvo en esta tierra, que fue cuando fue crucificado. Porque ahí es donde nos debemos dar cuenta el dolor, o sea, lo tremendo que es pecar, que nos hemos acostumbrado a pecar, no estamos siendo conscientes de que eso está causando. O sea, es como si matáramos cada vez que pecamos una y otra vez a Cristo Jesús. Entonces, muchas gracias, hermanos. Yo los invito para que dentro de 8 días continuemos con nuestro tema. Dentro de 8 días vamos a dedicarnos al lugar santo. Vamos a ir entrándonos lentamente y dentro de 8 días vamos a tratar el lugar santo y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial.
Vamos a hablar con más detalle qué es lo que hizo Cristo hasta 1844 y a partir de ahí qué hizo después en el lugar santísimo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esta oportunidad que nos dio de comprender un poco este mensaje? Yo le doy gracias a Dios. Quiero invitarlos para que por favor los que puedan nos coloquen.